Vamos preparando la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y simplemente ya nos habíamos visto ayer la mayoría, pero reciban un saludo de la Iglesia Bautista Reformada de Guadalajara, en donde sirvo como pastor, y hoy estamos con el privilegio de visitarles y acompañarles junto con mi familia, mi hermano Edgar Luján también, a quien ya conocen, diácono de nuestra iglesia, y su familia también, y estamos muy contentos. Ha sido un buen tiempo el poder estar entre ustedes, hermanos. Pero vayamos a la palabra del Señor, el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 42. Hoy el sermón va a ser un tanto temático. Vamos a estar revisando algunos pasajes de las Escrituras, pero me gustaría comenzar con estas sencillas palabras que encontramos aquí. Evangelio según Juan, capítulo 1, versículo 42, dice así: Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo: Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a orar, hermanos, para pedir de la bendición del Señor sobre su palabra el día de hoy. Amado Dios y Padre, ponemos en tus manos nuestras vidas, agradecidos por la palabra que nos has dado para que sea luz en nuestro caminar por este mundo, Señor. Agradecidos porque en ella te has revelado a ti mismo y nos permites contemplar tu gloria en la faz de Cristo. Nos muestras la forma en la que tú obras en los corazones, Señor. Nos muestras la forma en la que a través del Evangelio, Señor, impactas vidas y las transformas para gloria tuya, Señor, y para convertirles en instrumentos útiles en tus manos para el avance de tu reino. Queremos rogarte que el día de hoy prosperes tu palabra en nuestros corazones y nos permitas apreciar las preciosas verdades que en ella están contenidas, y que te complazcas aún en traer convicción de pecado, justicia, juicio en medio de nosotros, para que quienes no te conocen puedan llegar, Señor, a apreciar la gloria y la hermosura que hay en Cristo Jesús, tu amado Hijo, Señor. Ten a bien, Padre, que hoy podamos gozarnos juntamente con tus santos ángeles, Señor, por un pecador más viniendo en arrepentimiento. Te rogamos también que santifiques, que edifiques a esta tu iglesia, Padre. Que sigas afirmando tu verdad en sus corazones y ayudándolos a crecer en conformidad al carácter de Cristo, Padre. Por amor a tu nombre lo pedimos. Amén y amén, Señor. Pueden ocupar su lugar. El apóstol Pedro es una figura en las Sagradas Escrituras sumamente interesante, un personaje muy particular. Quienes hemos leído la palabra del Señor estamos familiarizados con algo del carácter de este hombre. Podemos decir y testificar a través de lo que tenemos escrito que se trata de un hombre impetuoso, un hombre muchas de las veces atrevido, arrojado, al punto de ser imprudente en muchas ocasiones. Y tenía muchas de esas virtudes, o tenía muchas virtudes, pero también muchas deficiencias en su propio carácter. Porque la Biblia también nos permite reconocer en este hombre a un hombre a menudo indeciso, en otras ocasiones un hombre débil y aún fluctuante en cuanto a las decisiones o a las cosas que muchas de las veces era llamado a hacer. Este hombre, llamado Simón, en realidad, el significado de ese nombre, Simón, es
el que ha escuchado a Dios. Se nos dice en el texto que leímos para comenzar este sermón que nuestro Señor Jesucristo, en ese primer encuentro que tuvieron, le cambia el nombre, le dice: tú eres Simón, hijo de Jonás, pero tú serás llamado Cefas. Cefas, la palabra aramea; Petros, la palabra griega, que literalmente significa roca o piedra. En aquella primera ocasión, Pedro conoció a Jesús, contempló a Jesús. Quizá fue el primer encuentro que tuvo con la persona de nuestro Señor Jesucristo, la segunda persona de la divinidad encarnada, caminando por este mundo. Allí estaba Pedro, conociéndolo por primera vez, teniendo este encuentro con él. Y nuestro Señor Jesucristo, al referirse de esta manera a él, diciéndole: tú eres Simón, pero ahora serás llamado Cefas, estaba anticipando la obra que él llevaría a cabo en el corazón de ese hombre. La forma en la que él buscaría transformar el carácter, moldear el carácter de este hombre para que se convirtiera en un hombre fuerte, firme, resuelto, inflexible, inquebrantable en su fe en el Dios vivo y verdadero. Esto es lo que Jesús se propondría hacer y haría con este hombre. Pero la Biblia nos ofrece más detalles acerca de este apóstol, de este personaje, Pedro. Si vamos unos versículos atrás del texto con el que iniciamos, podremos darnos cuenta de que tenía un hermano. Dice allí, versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan, refiriéndose al Bautista, y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y es entonces que Andrés lleva a su propio hermano Simón a conocer a Cristo. Por lo que podemos decir de Pedro que tenía un hermano llamado Andrés y que es este, su hermano, quien lo llevó a los pies de Jesús, a conocer a Jesús. La Biblia también nos ofrece otros detalles. En el versículo 44 se nos enseña que Pedro habitaba en un lugar, o era originario, mejor dicho, de un lugar llamado Betsaida, que se encontraba en Galilea. La Biblia también nos revela que se dedicaba a la pesca, que era un pescador y tenía por socios a Jacobo y Juan, otros personajes que cobrarían mucha importancia en la historia de la redención, aquellos quienes serían llamados los Boanerges por nuestro Señor Jesucristo a causa de ese carácter rencilloso que los caracterizaba. La Biblia también nos enseña que Pedro era un hombre casado, pues en Lucas capítulo 4 se nos describe que su suegra estaba enferma, en el contexto de un milagro que nuestro Señor hace sanándola para que ésta se disponga a continuar sirviendo. El apóstol Pedro no solamente llegaría a ser un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, pero llegaría a ser uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Hay 4 listas en el Nuevo Testamento en donde se mencionan los 12 apóstoles. La primera de ellas, y vayamos ahí brevemente, está en Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4. Mateo capítulo 10, versículos 1 al 4. Nuestro Señor Jesucristo, de entre todos los discípulos que le seguían a menudo por donde quiera que Él iba, en aquella ocasión escogería a 12 de ellos para comisionarlos de una manera particular, para hacer de ellos sus shaliach, sus apóstoles, sus enviados. Capítulo 10, versículos 1 al 4 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Esta es la primera ocasión que se nos ofrece en el Nuevo Testamento una lista con los 12 nombres de los apóstoles. Marcos, no vayan a ese texto, pero Marcos capítulo 3, versículos 13 al 19 es el segundo texto donde vemos la misma lista, con ciertas diferencias en el orden. Lucas capítulo 6, versículos 12 al 16 y Hechos capítulo 1, versículo 13. Son los 4 pasajes en donde estos nombres son descritos. Y en cada una de esas listas
En primer lugar encontramos el nombre de Pedro. Y particularmente en este pasaje que acabamos de leer, Mateo capítulo 10, cuando dice en el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. La palabra griega para primero es la palabra protos. Lo que el texto nos está describiendo ahí, que Pedro era considerado el líder, el principal, el primero en rango, porque ese es el significado de la palabra protos. Pedro no solamente sería un discípulo entre tantos de nuestro Señor Jesucristo, sino que llegaría a ser un apóstol de nuestro Señor Jesucristo, y dentro de esos apóstoles sería el primero entre iguales, como se conoce ese concepto en la pluralidad de pastores hoy en día. Él sería el principal, él sería en un sentido el que llevaría cierta preeminencia entre los otros 12. Como apóstol, Pedro también implícitamente sería un pastor, un obispo, un anciano. Él sería llamado a servir en medio de la iglesia de Cristo con un rol particular, es cierto, pero con un rol muy similar al que todo pastor o anciano debe de llevar a cabo. Por lo tanto, a la luz de lo que meditábamos el día de ayer con los miembros de esta iglesia local, el apóstol Pedro era uno que tenía que cualificar sí o sí a la luz de 1 Timoteo 3. Es cierto que estamos hablando de un anacronismo porque esta lista todavía no era escrita, pero Pablo la escribe posteriormente y sin embargo podemos tener la certeza de que los requisitos que el apóstol Pablo escribe en 1 Timoteo capítulo 3 y Tito capítulo 1 fueron aplicables a la vida de cada uno de los apóstoles, Pedro incluido. Por lo tanto, si queremos saber más de Pedro, bien podremos ir a 1 Timoteo capítulo 3, leer las cualificaciones pastorales y darnos cuenta de que este hombre debió haber cumplido con estos requisitos, como lo veíamos el día de ayer, hermanos. Era un hombre que tendría que ser irreprensible. Y es que estas cualificaciones, vimos ayer, son necesarias para que un hombre sea reconocido al llamado al oficio pastoral. No son opcionales, veíamos en 1 Timoteo 3 el día de ayer, versículo 2, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Y no voy a repetir todo lo que dijimos ayer, pero para seguir dando un poco de contexto. Es necesario que el obispo sea irreprensible. Y aunque el día de ayer nos enfocamos en esas cualificaciones del carácter de un hombre de Dios, hoy yo quiero ir a través de la palabra de Dios, particularmente contemplando la vida del apóstol Pedro, para que entendamos un segundo requisito que es indispensable en la vida de un hombre que es llamado al oficio pastoral. El pastor, hermano, porque él se molesta cuando le dicen pastor debido a que ya no es más pastor, Albert Martin, un hombre de Dios que fue grandemente usado, un bautista reformado que ya está retirado del pastorado, escribió 3 volúmenes de teología pastoral. Y en esos 3 volúmenes, el hermano Albert Martin señala que para que un hombre sea reconocido en su llamado al oficio pastoral, no basta simplemente con discernir las cualificaciones de carácter y los dones particulares que son necesarios para ejercer dicho oficio pastoral. Él señala que también es necesaria una experiencia cristiana en particular, a través de la cual ese carácter y esos dones son forjados. Por lo tanto, la pregunta que hoy quiero responder es: ¿cuál fue el camino que recorrió este hombre, Pedro, Simón, Cefas, para llegar a ser este hombre cualificado, para llegar a convertirse en el protos entre los apóstoles, para llegar a ser un hombre grandemente usado por Dios? ¿Qué clase de experiencias son las que él tuvo que vivir a fin de que ese carácter fuese desarrollado de una manera particular? Una vez más, como dice Albert Martin, es necesario el carácter y los dones, pero también una experiencia cristiana.
Y de aquí me apoyo en un puritano llamado John Owen, que es de quien se apoyó el pastor Albert Martin en su momento. John Owen señala que hay ciertos aspectos principales de la experiencia cristiana que equipan a un hombre para ser un pastor o líder conforme al propio corazón de Dios. Y por experiencia cristiana, dice Albert Martin, no nos referimos a una experiencia individual concreta, sino a la suma o totalidad del conocimiento personal y experimental de un hombre de aquellas cosas que forman la esencia misma de la vida de Dios en su propia alma. Se requiere algo más que un conocimiento teórico, sino un conocimiento adquirido por las realidades espirituales operadas por la gracia del Espíritu en el alma redimida. Son estas experiencias de las que vamos a hablar el día de hoy, y son 4 en particular. Experiencias que el apóstol Pedro tuvo que vivir. Experiencias que todo hombre llamado al oficio pastoral debería haber vivido. Experiencias que son las que desarrollan y forjan este carácter cualificado que se nos describe en 1 Timoteo 3 y Tito 1. Experiencias que incluso, puedo ir más allá, todo verdadero cristiano debería de vivir en un sentido. ¿Cuáles son esas 4 experiencias? Voy a invertir el orden por el bien de la exposición que voy a hacer. En primer lugar, señalaré yo, fe en las grandes realidades invisibles. Fe en las grandes realidades invisibles. Ese será nuestro primer punto. En segundo lugar, verdadero conocimiento experiencial de la dinámica del pecado y la gracia en nuestras vidas. Un conocimiento experiencial del pecado y la gracia en nuestras propias vidas. Tercer lugar, una experiencia de humildad o humillación que nos lleva a una abnegación. Y en cuarto lugar, un genuino y verdadero amor por Cristo. Estas son las 4 experiencias que John Owen señala, y son las 4 experiencias que quiero ver a través de la vida del apóstol Pedro el día de hoy. Comencemos por la primera entonces. En primer lugar, hablamos de fe. Fe en las grandes realidades del mundo invisible. Cuando hablamos de esta experiencia, estamos señalando lo siguiente: una perseverante y vigorosa medida de fe en las grandes realidades del mundo invisible es un aspecto importante que debía conformar parte de la experiencia cristiana de este hombre, es decir, Pedro, que sería el líder de la iglesia de Cristo. Y esta clase de experiencia, esta clase de fe es necesaria en la vida de todo hombre que es llamado al oficio pastoral, y es algo que debe ocurrir también en la vida de todo verdadero cristiano. ¿A qué nos referimos con esto? Segunda de Corintios, capítulo 4, nos ilustra de una manera particular a qué nos estamos refiriendo con esto. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18. Observe lo que el apóstol Pablo dice en este texto. Por tanto, no desmayamos antes. Aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El apóstol Pablo está hablando de realidades eternas en este pasaje de la palabra del Señor. La clase de verdades eternas que deben de ser realmente hacer un impacto en el corazón y en la conciencia de los hombres. El apóstol Pedro es uno que tuvo diversas experiencias que lo llevaron a contemplar esas verdades eternas, hermanos. Si usted va a Lucas capítulo 5, encontramos un evento en particular en la vida de Pedro. Quiero que lea nada más el versículo 8. Dice ahí este pasaje: viendo esto, Simón Pedro
cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Qué es lo que ocurre en el contexto de estas palabras? El apóstol Pedro había pasado juntamente con sus socios toda una noche tratando de pescar, pero de manera infructuosa. No habían obtenido ni un solo pez. Nuestro Señor Jesucristo llega y Él entra en la barca y le manda que arroje sus redes. El apóstol Pedro lo consideraba como algo inútil, porque en el versículo número 5 le responde a Jesús: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y una vez que el apóstol Pedro hizo eso, se nos dice en el versículo número 6 que encerraron gran cantidad de peces al punto de que su propia red estaba reventándose, rompiéndose. Tuvieron que mandar llamar a otros compañeros que estaban por ahí cerca para que les ayudasen a levantar tal cantidad de botín, digámoslo así. Y tras ese acontecimiento, el apóstol Pedro dirige su mirada a nuestro Señor Jesucristo y entendió algo en particular. ¿Qué es lo que contempló Pedro en esos momentos? ¿Qué es lo que pudo ver en ese instante el apóstol Pedro de su vida? Él pudo contemplar a alguien más que un mero hombre delante de él. Él pudo contemplar en ese instante a aquel que manda a los cielos, a los vientos, aquel que incluso gobierna y reina sobre los peces del océano. Él pudo contemplar en Cristo al Santo. Y la evidencia es que él simplemente se postró de rodillas diciendo: oh Señor, apártate de mí, soy indigno, soy un pecador. La pregunta para usted ¿es lo que usted ve en Cristo? ¿Usted tiene esa clase de fe que es capaz de contemplar en Cristo al Santo? Aquel que delante del cual cuando nos postramos realmente nos hace contemplar nuestra propia indignidad, nuestra miseria, nuestra pecaminosidad. Esta es la fe que comenzó el Señor a producir en este siervo. No sé si fue la primera ocasión, pero al menos en los relatos creo que es la primera ocasión en la que Pedro comienza a contemplar en Jesús a alguien más que un hombre. En otra ocasión, Mateo capítulo 14. Versículos 22 al 33, tenemos otra ocasión en la vida del apóstol Pedro que lo llevó a ejercitar su propia fe. En este pasaje vemos versículos 22 al 33, no vamos a leerlo todo, pero vemos aquel momento en el que los discípulos de nuestro Señor partieron en una barca antes que nuestro Señor. Y después de un momento, después de algunas horas, se dice que los discípulos en medio del mar estaban teniendo problemas. Los vientos se habían levantado, azotando aquella pequeña barca. Cuando de pronto, en la cuarta vigilia, se nos dice, vieron a un personaje caminar por el mar. De pronto ellos tuvieron temor creyendo que se trataba de un fantasma, pero escucharon las tiernas palabras del Salvador: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y es ahí donde ocurre esto. El apóstol Pedro, al contemplar a Jesús maravillado, simplemente en ese ímpetu que lo caracterizó constantemente, le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A lo que Jesús respondió: ven. De manera que descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a ver a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Otra experiencia más que el apóstol Pedro tuvo que vivir. Una experiencia en la que su fe estaba siendo desarrollada. En aquella ocasión fue más allá de los límites. Ahora, las experiencias que estos siervos de Dios tuvieron fueron especiales y particulares. Esto no significa que todo hombre llamado al oficio pastoral va a experimentar exactamente este mismo tipo de cosas. Pero el principio está allí. El punto es que el Señor ha de llevarnos a través de un caminar en el que desarrolla nuestra fe. Un caminar a través del cual Él nos va llevando a contemplar cada vez más y más la gloria de nuestro Dios eterno en Cristo. Pedro experimentó estas cosas y me llama la atención versículo 33, donde dice que todos los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. Oh, cuánta necedad en hombres que abrazan falsas doctrinas como los testigos de Jehová. Textos tan claros, uno tras otro, que nos revelan cómo es que Cristo una y otra vez es adorado como verdadero Dios. Pedro estaba entendiendo que Jesús no era simplemente un hombre, pero verdadero Dios. Una ocasión más para concluir este primer punto, Lucas capítulo 9, y hay más textos, hermanos, pero se prolongaría mucho el mensaje si vamos a todos y cada uno de ellos. Lucas capítulo 9, versículo 10. En este pasaje de las Sagradas Escrituras encontramos a Jesús llevando a cabo otro milagro. Él alimenta a 5,000 personas, o más de 5,000 personas, mejor dicho. De una manera sumamente milagrosa, Él comienza a multiplicar los panes y los peces. Y tras este acontecimiento en particular, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo solamente con sus discípulos, Él les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Versículo 19. Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Y entonces, ¿quién fue quien respondió por delante de todos? Una vez más, el hombre impetuoso, Pedro. Y él dijo: el Cristo de Dios. El Cristo de Dios. Pedro estaba creciendo en su fe. Y estas son las palabras, o una de las palabras más gloriosamente pronunciadas. Una de las declaraciones más breves pero exactas con respecto a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y tras ese acontecimiento, si vamos un poco más adelante en este capítulo, el apóstol Pedro vivió una experiencia más que jamás se borraría de su propia mente y corazón. Versículos 28 al 36, encontramos allí lo que se llama la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo. En aquella ocasión Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo solamente y subió con ellos a un monte a orar. Pero mientras Jesús oraba, se nos dice que de pronto su rostro, su cuerpo, todo él comenzó a resplandecer de una manera muy particular. Luz absoluta brotaba del ser de la persona de nuestro Señor. Y de pronto dos varones aparecen junto a Jesús, uno de ellos Elías, el otro Moisés. Y después se escucha una voz del cielo testificando acerca de Cristo, diciendo: este es mi Hijo amado, a Él oíd. El apóstol Pedro tuvo la oportunidad de experimentar cosas sumamente particulares que desarrollaron paulatinamente esta fe en las cosas eternas e invisibles. La misma clase de fe que tiene que ser experimentada para un hombre que es llamado al oficio pastoral. Fe en esas realidades eternas es lo que va a mover a un hombre de Dios a proclamar la palabra de Dios como una que es viva y eficaz. Fe en la realidad de la existencia de un infierno
Es lo que va a mover a un hombre de Dios a predicar que este infierno es real, que este infierno existe, que hay un lugar de tormento y de sufrimiento eterno, esperando a todo aquel que rehúsa arrepentirse y poner su confianza en la persona y obra de nuestro Señor Jesucristo. Esta clase de fe es lo que va a hacer que de este hombre de Dios a menudo broten lágrimas, rogando e implorando que se arrepientan para que no perezcan por toda la eternidad. Esta clase de fe es lo que va a hacer que también broten lágrimas, pero no de dolor, sino de gozo y de alegría al expresar las inefables realidades acerca de un paraíso aguardándonos a todos y a cada uno de nosotros. Esta clase de fe es la que nos hace no dejar de proclamar que hay un Cristo que ha resucitado y que ofrece vida y vida eterna a todo aquel pecador que se arrepiente. Por eso es necesaria esta experiencia. Por eso es necesario que el hombre de Dios sea pasado por este proceso experimental en su propia alma. Y es que ¿cómo un hombre podría predicar acerca de la realidad de la vida y la muerte eterna si en realidad no cree en ella en su corazón? ¿Cómo podría hablar acerca de estas preciosas verdades si él no las ha abrazado profundamente en el alma? El apóstol Pedro es uno que viviría a la luz de estas verdades. Vaya usted a su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, vea versículos 16 al 19. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El apóstol Pedro está hablando aquí de la transfiguración, está hablando de aquel acontecimiento del cual él fue testigo. Él fue un testigo ocular. Él dice: yo contemplé con mis propios ojos la gloria de Cristo. Yo sé quién Él es, pero no es en ello en lo que está mi confianza aún. Dice: tenemos la palabra profética más segura. Es la palabra de Dios la que nos ofrece el testimonio acerca de quién es Cristo. Y Pedro hablaba de estas realidades por causa de lo que está escrito, no simplemente por causa de lo que él vio físicamente. De la misma manera, un hombre de Dios habla de estas verdades no porque hayamos visto a Cristo, al Cristo resucitado, aún físicamente, pero porque sabemos que lo veremos un día. Porque sabemos que un día estaremos allí, pues su palabra lo asegura. Porque es su palabra donde Dios ha querido revelar todas estas cosas. También dice capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pedro: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Versículo 10: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Versículo 13: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Estas son las verdades que el apóstol Pedro aprendió a abrazar. Esta es la fe que él predicó,
que él proclamó, que él dejó por escrito. Él tenía la certeza de que habría un día de juicio. Amigo, ¿tiene usted esa certeza? ¿Sabe usted que habrá un día de juicio? ¿Sabe usted que Jesucristo vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos, pero que Él regresará por segunda ocasión? Y que ese acontecimiento traerá el día de su propio juicio. ¿Sabe que ese gran acontecimiento, como expresa aquí el apóstol Pedro, dará lugar a cielos nuevos y tierra nueva? Estas son las grandes verdades que un hombre de Dios tiene que experimentar en su alma para proclamar la palabra de Dios. ¿Es usted consciente de estas realidades? Segundo lugar, no solamente es necesaria la fe en las grandes realidades del mundo invisible, pero un conocimiento experiencial de la dinámica del pecado y la gracia. Pedro debería obtener un conocimiento sensible y personal de los fundamentos de la obra del pecado, la gracia en el alma de un verdadero creyente. Es decir, estamos hablando aquí de que un hombre llamado al oficio pastoral es un hombre que ha saboreado tanto la amargura del pecado como la dulzura de la gracia de Dios en Cristo. Un hombre que en su propia persona ha sido capaz de palpar las tinieblas más oscuras y profundas y ser consciente de la iniquidad que alberga en su propio corazón, al mismo tiempo que ha experimentado la realidad de la dulzura, del amor, la misericordia y la gracia de Dios que hay en Cristo Jesús, nuestro Señor. El apóstol Pedro tenía que experimentar esto. En Mateo capítulo 16. Versículos 21 al 23. Encontramos a este mismo Pedro que pudo expresar de una manera gloriosa acerca de Jesús: tú eres el Cristo de Dios, incurriendo en una grave falta. Después de que nuestro Señor Jesucristo comienza a declarar a sus discípulos, dice el versículo 21, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Y las palabras más severas pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, al menos una de las más severas pronunciadas por nuestro Señor Jesucristo, fueron dirigidas al propio Pedro. En el versículo número 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Esa fue una de las experiencias más amargas que seguramente sufrió el apóstol Pedro a través de su vida. Él estaba poniendo su mirada en el reino de los hombres y no en el reino de Dios. Y a la luz de eso se convirtió temporalmente en un instrumento de Satanás para seguir avanzando la tentación en contra de nuestro Señor Jesucristo. Señor, en ninguna manera esto te acontezca. De ahí la dura reprensión de parte de nuestro Señor. ¿Cuánto tiempo cree que habrá permanecido en el corazón de este hombre esas palabras de Jesús? En aquel momento él experimentó la amargura de saber que estaba estorbando o que pretendió estorbar la obra de Dios. No solamente esa ocasión, pero el propio hombre impetuoso, Pedro, más adelante en el capítulo 26 de Mateo, versículos 30 al 35, nuestro Señor Jesucristo anuncia
que esa noche, la noche en que Él sería aprehendido, todos sus discípulos huirían, se escandalizarían de Él. Y Él les dice: pero después de que yo haya resucitado, voy a ir delante de ustedes a Galilea. Y en el versículo 33, Pedro responde diciendo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Y Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro una vez más le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron exactamente lo mismo. Y varios versículos adelante, ¿qué encontramos? Versículo 69. Después de que han tomado preso a nuestro Señor Jesucristo, encontramos a Pedro, se nos dice, sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Esa frase final, hermanos, lloró amargamente, nos permite ver un poco del corazón de un hombre experimentando el pecado. No solo experimentando el pecado, pero dolor por el pecado. Negar a Cristo no es algo ligero, hermanos. Negar a Cristo fue exactamente lo que hizo Judas Iscariote. Pedro fue culpable de uno de los pecados más atroces. Al ver peligrar su propia vida delante de unas criadas, el hombre valiente que había jurado, que había asegurado: no te negaré, voy a dar mi vida por ti, Señor, Maestro, yo soy tu discípulo, yo soy el líder de este grupo, se acobardó y pecó gravemente. Y lo que encontramos aquí es una experiencia en la vida de este siervo del Señor, en la que él tuvo que probar la amargura que implica el pecado en nuestras propias vidas. Un hombre llamado al oficio pastoral es un hombre que tiene que haber experimentado esta amargura en su propio corazón. Pero no solamente haber experimentado la amargura del pecado, sino también la dulzura de la gracia, que es lo que el apóstol Pedro también experimentó en Juan capítulo 21. Ustedes han leído seguramente este pasaje, versículos 15 en adelante al 19. Encontramos ahí la restauración del apóstol Pedro tras haber negado a nuestro Señor Jesucristo. 3 veces Jesús se acerca y le dice: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y muchos comentaristas están de acuerdo que lo hace 3 veces, porque son 3 veces las que Pedro negó a su Señor. Jesús se encuentra allí restaurando el corazón de su discípulo quebrantado a causa del pecado. Jesús se encuentra ahí manifestando su gracia, su compasión, su ternura, levantando a este hombre para que pueda seguir caminando. Jesús está ahí asegurándole, recordándole que su amor no es condicionado a nuestra fidelidad. Cuando Él ha puesto su amor sobre un hombre, sobre una mujer pecadores, Cristo ha prometido amarnos hasta el fin. Y el apóstol Pedro pudo experimentar la dulzura de la gracia de Dios en Cristo Jesús en su propio corazón. ¿Conoce usted la amargura del pecado y la dulzura de la gracia? ¿Ha usted experimentado esta realidad en su propia vida? Porque, amigo, déjeme decirle algo. Quizá usted pueda decir: yo sí he experimentado la amargura del pecado, pero si usted nunca ha experimentado la dulzura de la gracia, aún sigue en sus pecados. El dolor por el pecado no es el todo del arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento ha de llevarnos a Cristo,
a abrazarnos a Él, a encontrar en Él su misericordia, a encontrar en Él su amor, su gracia, su perdón. Ese es el verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento no se queda simplemente atorado en el lamentarnos o llorar o quebrantarnos por causa de nuestra iniquidad. El verdadero arrepentimiento nos arroja a los pies de Cristo. Judas lloró también. Judas se lamentó, pero él no fue a los pies de Cristo. Pedro lo hizo. Un hombre de Dios debe experimentar entonces esta dinámica entre la gracia y el pecado. Y es que, ¿cómo puede ser guía de los demás si solamente conoce estas cosas en teoría? ¿Cómo puede apacentar el corazón de un alma que está luchando con el pecado si él jamás ha experimentado esta clase de lucha con el pecado? ¿Cómo puede ayudar a una alma dolida y herida por causa del pecado a contemplar la gracia y la misericordia de Dios que hay en Cristo Jesús si él jamás ha recibido esta gracia y misericordia en su propia alma? ¿Cómo puede aconsejar, guiar y dirigir con sabiduría a los que son parte de su grey si él es ignorante acerca de la realidad que experimentamos de este lado de la eternidad en la lucha en contra de nuestro pecado y en el perseverar y aferrarnos una y otra vez, día tras día, a la gracia de Dios en Cristo? ¿Cómo va a ser capaz de guiar a aquellos que están dolientes y compadecerse de ellos? ¿Cómo va a consolar si él mismo nunca ha sido consolado por la gracia de Dios en su propia alma? Por eso es que esta experiencia es indispensable en un hombre llamado al oficio pastoral. Una experiencia que debe ser equilibrada, una experiencia que debe ser balanceada. ¿Cuánto daño se le puede hacer a la grey muchas de las veces cuando un hombre asume un oficio al que no se le está llamando y que no ha sido capaz de experimentar vívidamente esta dinámica? Hombres que se van o se inclinan hacia un mero legalismo. Es que si no estás viviendo perfectamente, no eres cristiano. La vida cristiana se caracteriza por esta dinámica. De este lado de la eternidad, aunque somos justos y santos, seguiremos luchando con el pecado día tras día. Por eso es que el Evangelio es algo que necesitamos no una sola vez, sino todos los días. Porque no hay día en el que ninguno de nosotros no peque. Todos y cada uno de nosotros tenemos algún tipo de lucha contra el pecado. Tercer punto, y déjeme apurarme ya se nos está yendo el tiempo. Humildad y abnegación. El hombre de Dios debe caracterizarse por una constante disposición hacia la humildad y la no autosuficiencia. El apóstol Pedro también tuvo que aprender estas cosas, hermanos. Tenemos una ocasión particular en la que él aprendió a humillarse. Mateo capítulo 17, versículos 24 al 27, se nos describe allí la ocasión en que él tuvo que pagar los impuestos a los romanos ocupantes de su nación. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Él dijo: sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo: ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Perdón, no es el impuesto a los romanos, era a los propios judíos, el templo. Pedro aprendería humildad en ocasiones como estas. Él aprendería a respetar la autoridad de los que estaban en preeminencia.
Él aprendería a someterse en un sentido a las autoridades que el Señor en su soberanía levanta sobre nosotros. Esto lo vemos como resultado en su carta también. En un momento vemos ese texto. Pero el apóstol Pedro es un hombre que tendría que ser forjado en su corazón. Un hombre, como hemos dicho, impetuoso. Era un hombre no dado a ser humilde. Era un hombre no dado a negarse a sí mismo. Dios tendría que trabajar ese corazón para producir en este hombre el carácter necesario del dominio propio, como lo veíamos en las cualificaciones el día de ayer. Un hombre no iracundo, no rencilloso. El apóstol Pedro tendría que ser forjado de esta manera. Él tendría que aprender a someterse verdaderamente. En Juan capítulo 13 tenemos a nuestro Señor Jesucristo dándole ejemplo a él y a los otros discípulos cuando su maestro se postra y comienza a lavar los pies. El apóstol Pedro en aquella ocasión rechaza el ser lavado en sus pies por el Señor Jesucristo, pero Jesús lo exhorta, le dice: si no te lavo los pies no tendrás parte conmigo. Pedro aprendería esta clase de verdades a través de su caminar con nuestro Señor Jesucristo. Él sería humillado cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Él entendió su propia debilidad, sus propias iniquidades. Esta clase de humillación es un requisito que todo hombre de Dios tiene que experimentar en su propia alma, porque es la clase de experiencias que nos conducen a reconocernos como mayor de los pecadores y entender nuestra necesidad de un Salvador y de un Señor. Nos llevan a reconocer que nosotros no estamos en control de nuestras vidas, pero es Dios el soberano de nuestra existencia. Pedro aprendería todas estas cosas y dejaría evidencia de eso en su carta. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 21 al 23. Él aprendería a contenerse a la luz del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice ahí el pasaje: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Pedro aprendería, como David, a ser un pacificador, a ser un hombre que tiene que expresar ese dominio propio. Un hombre dispuesto a honrar a las autoridades. En el capítulo 5 de esa misma carta. Perdón, es el capítulo 2 también, versículos 11. Amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, dice el apóstol Pedro, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Pedro aprendería la importancia de someterse por causa de Cristo, aún a sus propias autoridades. Él aprendió la abnegación, él aprendió la humillación, él aprendió la mansedumbre, que es indispensable como una cualificación para un hombre que lidera en la iglesia de Cristo. ¿Ha usted experimentado esta profunda humillación en su alma que conduce a reconocernos como ese pecador que somos? Esta es la vida del apóstol Pedro, hermanos. Un hombre que en el libro de los Hechos se nos revela que sería un portavoz en Pentecostés. Un hombre que desafiaría al Sanedrín. Un hombre que llevaría el evangelio a judíos y a gentiles. Un hombre que sería grandemente usado por Dios, sanando incluso a un cojo. Un hombre que sería un gran instrumento en las manos de Dios y con todo imperfecto, como vemos en la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Porque aún después de todas estas experiencias, el apóstol Pedro no fue perfecto de este lado de la eternidad. Años después,
Tras la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, encontraríamos al apóstol Pedro actuando hipócritamente delante de sus compatriotas judíos y siendo reprendido por el propio apóstol Pablo. Un hombre que, si bien experimentaría todas estas realidades en su propia alma, seguiría siendo trabajado por Dios en su propio corazón. Pero eso no lo descalificaría para el llamado pastoral o el llamado al oficio que él asumió como apóstol entre los gentiles y aún entre los judíos. En Hechos capítulo 4 y capítulo 5 vemos ahí el denuedo con el que el apóstol Pedro se levantaba y proclamaba: es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Este hombre llegaría a ser lo que Cristo se propuso que fuera: un hombre firme, resuelto, fiel, un hombre que se esforzaría por el avance del reino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor, al tratar con él y con cada uno de los otros 11 y al prepararlos para su función distintiva como apóstoles, dejó claro desde el principio que no solamente la fe, que no solamente la humildad, que no solamente el conocimiento experiencial del pecado, sino su amor hacia Él, hacia la persona de Cristo, y la obediencia deberían ser el terreno del cual crecería su utilidad en el ministerio. Con esto llegamos a ese último punto, hermanos. Fe, conocimiento experiencial del pecado y la gracia, humildad y abnegación. Pero el primero, y que he puesto como final de todas estas experiencias que son necesarias para que un hombre pueda ser cualificado al oficio pastoral, es el amor por Cristo. El apóstol Pedro no solamente aprendería sumisión, dominio propio, humildad, compasión, coraje, pero todas estas cosas surgirían de un terreno en particular: el verdadero amor por causa de Cristo. Un ministro del Evangelio debe tener un genuino amor por Cristo. Un verdadero hombre llamado por Dios debe tener lo que Albert Martin llama un amor probado y un compromiso devoto con la persona de Cristo mismo. Esta clase de amor se manifiesta en la vida del apóstol Pedro. Esta clase de amor sería la evidencia, o más bien sería evidenciado en la fidelidad del apóstol Pedro. Esta clase de amor, entonces, es el terreno del cual surge una verdadera vida para el reino de Cristo. Cristo lo dijo: si me aman, guarden mis mandamientos. Juan capítulo 13 exhortó diciendo: amaos unos a otros, así como yo os he amado. El amor a Cristo Jesús es la base desde la cual todo ministerio debe de ser ejercido. Cualquier intento de avanzar el reino de Dios o de trabajar para el Señor que no está arraigado a un amor a Cristo es completamente vano. Un siervo de Dios tiene que tener y experimentar en su propia alma un amor por causa de Cristo. Y este amor solamente se experimenta cuando al pie de la cruz hemos podido contemplar el perdón de nuestros pecados. Cuando hemos encontrado en Cristo Jesús a nuestro único y suficiente Salvador. Cuando hemos podido contemplar en Él al Señor y amo de nuestras vidas. Cuando hemos logrado entender que Él, siendo quien Él es, verdadero Dios de verdadero Dios, se humilló, tomando sobre sí mismo la naturaleza humana para venir a entregarse a la muerte y muerte de cruz. Este amor es el que debe ser experimentado en el corazón de un hombre que está siendo llamado al ministerio pastoral. Es el amor que brotó del corazón del apóstol Pedro y que lo llevó a perseverar hasta el fin. Y digo hasta el fin porque la tradición nos relata cómo es que murió el apóstol Pedro. ¿Cómo terminó? ¿Cómo concluyó sus días en esta vida el apóstol Pedro? Eusebio, un historiador,
dice lo siguiente: antes de ser crucificado, fue obligado a ver la crucifixión de su amada esposa al pie de la cruz hasta que ella muriera. La tradición relata que el apóstol Pedro no solamente murió crucificado, pero que él fue obligado para ver cómo es que su propia esposa era crucificada. Pero la tradición relata que mientras esto ocurría, mientras su propia esposa estaba ahí, el apóstol Pedro clamaba una y otra vez diciendo: acuérdate de tu Señor, acuérdate de tu Señor. ¿Cómo pueden brotar esta clase de palabras del corazón de un hombre que está viendo el propio martirio de su amada esposa? Solo porque su amor por Cristo era aún más grande, amados hermanos. Posteriormente la tradición nos dice que él se consideró indigno de morir tal como su Señor Jesucristo, por lo que se dice en la tradición que fue crucificado, pero de cabeza. Así fue como terminó sus días este hombre. Así es como se nos relata en la historia que aconteció su partida de este mundo para experimentar las realidades eternas de las que él habló en sus 2 cartas. La pregunta entonces para nosotros y concluir en nuestro día este mensaje vuelve a ser la misma. ¿Tienes tú esta clase de amor por Cristo? ¿Tienes tú esta clase de amor por aquel que se entregó a sí mismo por causa de tus pecados? El propio apóstol Pedro concluyó su carta, su segunda carta, exhortando de la siguiente manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fue, digámoslo así, su último deseo a través de este escrito: que los que experiencialmente decimos haber conocido a Jesús como nuestro Salvador podamos seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor. Ese es el llamado que la Biblia hace a todo cristiano. Déjeme volver a preguntar simplemente para concluir el día de hoy. En primer lugar, ¿tiene usted fe en estas realidades eternas? ¿Tiene usted fe en el hecho de la existencia de un infierno y de un cielo? ¿Tiene usted fe en el hecho de la existencia de un Dios trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo? ¿Cree usted que la segunda persona de la divinidad, Jesucristo, se encarnó, vino a este mundo, vivió, murió, resucitó y ascendió a los cielos, y que ahora Él permanece siendo el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, como verdadero Dios y verdadero hombre? Él es el único que nos ha podido y puede vincularnos ante un Dios que es santo, 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 siendo nosotros pecadores. ¿Ha usted experimentado verdaderamente el pecado en su alma? ¿Ha saboreado la amargura de este? ¿Ha llorado, se ha lamentado por causa de este? Pero ese mismo dolor y ese lamentar lo ha llevado a abrazarse y aferrarse a este Cristo resucitado y ascendido. ¿Lo ha tomado usted a Él como su único y suficiente Salvador? ¿Ha encontrado en Él su única esperanza? ¿Ha encontrado en Él la dulzura del amor y el consuelo que solamente Él es capaz de proporcionar a un alma abatida por causa de sus iniquidades? ¿Está usted creciendo en su propia humildad y abnegación, amado hermano? ¿Está usted viviendo para este mundo, para sí mismo o para Cristo? ¿Está usted creciendo buscando abnegarse, seguir avanzando el reino de Dios por medio de poner su mirada en las cosas eternas? ¿Está usted abnegándose en su contexto, amado hermano, amada hermana, como esposo, como esposa, como padre de familia, en su trabajo, procurando desarrollar ese corazón de siervo que es necesario, buscando servir desinteresadamente a su esposo, a su esposa, a sus hijos, entendiendo que este es el llamado que Dios hace a cada uno de aquellos que dicen ser cristianos? Y todas estas cosas, si es que dice estarlas haciendo, están arraigadas
en un sincero y genuino amor a Cristo como su Señor, como su Salvador, como su Redentor. ¿Está usted cultivando ese amor? ¿Está usted buscando pasar tiempo con aquel que ha amado su alma? ¿Está usted pasando tiempo en oración, hablando con aquel que se entregó a sí mismo por causa de usted? ¿Está usted yendo a su palabra para escuchar su dulce voz, recordándole las preciosas promesas, pero también las amonestaciones y advertencias que Él de forma misericordiosa nos hace una y otra vez? ¿Está usted cultivando ese amor a Cristo? ¿Está usted buscando vivificar esa llama, que esa llama siga siendo encendida y aumentada para que su cristianismo pueda impactar este mundo caído, pueda impactar a su prójimo, pueda impactar a aquellos que están caminando directo al infierno, aquellas personas a quienes decimos amar? Estamos testificándole no solo de palabra, pero también de hecho. Y amigo, que estás con nosotros el día de hoy, que aún no estás en Cristo, predicamos estas cosas no porque sea un trabajo, sino porque nos ha sido impuesta necesidad, porque son verdad, porque el día viene y se acerca en el que todos los que estamos reunidos en este lugar enfrentaremos un juicio. El día se aproxima, ya sea que tú seas llamado a presentarte ante Dios. Puede ser hoy, por la tarde, por la noche, puede ser mañana, puede ser en una semana, en unos meses, quizá algunos años, no lo sé. Pero ciertamente te presentarás ante tu Hacedor. Y si no es que tú seas presentado ante Él, puede ser que Él venga y dé lugar a ese gran día. Un día terrible para algunos y un día de sumo gozo para otros. Por eso predicamos lo que predicamos. No porque esperamos que sea cómodo a nuestros oídos o a nuestras conciencias, porque es la verdad. Porque Dios lo ha dicho en su palabra. Y porque tu alma es preciosa. Y porque hay esperanza en Cristo Jesús. Arrepiéntete el día de hoy. Cree en este Cristo resucitado, el mismo Cristo del apóstol Pedro, el mismo Cristo que él predicó, el mismo Cristo por el cual él entregó su propia vida, el mismo Cristo al cual le rogó a su esposa: acuérdate del Señor. Ese Cristo es el que proclamamos aquí. Quiera el Señor obrar por medio de su palabra y levantar más hombres fieles a quienes Dios en su providencia conduce a través de estas 4 experiencias, a fin de que puedan ser verdaderamente instrumentos útiles en sus manos para el avance de su reino y la proclamación de su verdad. Oremos para concluir.